Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedo.es, circuitos de dependencia número 3. Tenemos aquí un circuito que tenemos dos fuentes de corriente independientes, una de 120 amperios y otra de 30. Y las dos resistencias de 1,30 y 1 partido por 15 ohmios. Primero lo que tenemos que ver es que esto es un mismo nodo, todo esto está unido a través de un cable, todo esto es un nodo. Un nodo todo unido a través de un cable, nos pasan dos cosas. Uno, que el voltaje es el mismo y un voltaje V. Y también en un nodo la suma de intensidades que entra igual a la suma de intensidades que sale. In, out. Entonces entra 120 y sale 30, quiere decir que el resto, 120 menos 30, igual a 90 amperios. Estos 90 amperios tienen que ir por aquí y por aquí. Entra en 120 y sale en 30, por aquí y aquí tienen que salir los otros 90. Podría ser que aquí saliera 100 y aquí entrará 10 del total. Pero bueno, tenemos 90 amperios que se reparten en principio, no, porque no puede entrar corriente porque no hay fuente. No, la corriente, los 90 tienen que irse por aquí y por aquí. Por lo tanto, esto lo podemos convertir en, equivale a una fuente de corriente de 90 amperios que entra y se bifurca. Por un lado tengo 1 partido por 30 y por otro lado 1 partido por 15 ohmios. Vamos a ver entonces qué corriente va por cada uno. Esto es un divisor de corriente. Entonces, intensidad que pasa por este lado del rama, intensidad que pasa por el 30 es la intensidad total, que es 90 amperios, por resistencia del otro lado, que es 1 partido por 15, partido entre la suma de las dos resistencias. Esto es un divisor de corriente, es intensidad que pasa por aquí igual a intensidad total por resistencia del otro lado entre la suma de las dos, 1,30 más 1,15. Hacemos esto y nos queda 90, abajo denominador común 30, y esto me queda 30 entre 31 y 2, 3 partido por 30. Y este queda 1 partido por 15. El 30 entre 3 igual a un décimo, y ahora me queda 10 partido por 15. 90 por 10 partido por 15. 10 entre 15 podemos simplificar entre 5, 2 tercios. 90 por 2, 180. 180 entre 3, 60 amperios. Tenemos que la intensidad que pasa por aquí es 60. Si aquí pasan 60, aquí venían 90, el resto pasa por aquí. Vemos que es coherente que aquí 1,30 es una resistencia la mitad que 1,15. Por lo tanto, la intensidad que pasa es el doble, 60, 30. Ya tenemos las intensidades 60 por la de 1,30 en este sentido y 30 por aquí. Vemos que intensidad que entra total, 120 igual a 60 más 30 más 30, las tres que salen. ¿Cuál es la que de voltaje en cada una? 60 por 1 partido por 30, 60 entre 30 da 2 voltios. Multiplicamos I por R y me da 2 voltios. Como están en paralelo, todo esto es un nodo y todo esto está a tierra, que voltaje aquí, igual aquí, igual aquí, igual aquí. Entonces 30 por 1 y 30 por 1,15 también da efectivamente 2 voltios. ¿Qué de voltaje? Entonces tenemos aquí, esto es tierra, negativo. Entonces aquí tendremos más, y en todos ponemos 2 voltios de voltaje. ¿Cuáles serán entonces las potencias? Vamos a calcular las potencias. Aquí tenemos 2 voltios, hemos dicho de voltaje en todos. Y aquí teníamos este era 60 y este es 30. Vamos a subirlo para que me quede bien. Y potencias. Potencias, ¿qué tenemos? Potencias, no. Potencias. Hemos dicho que la potencia suministrada es negativa y la potencia absorbida es positiva. Potencia suministrada es negativa cuando una fuente de corriente de voltaje entra por el menos y sale por el más. Como en este caso, entra la corriente por el menos y sale por el más, esto es suministrada negativa. Potencia de 120 es menos, potencia es voltaje por I.
o potencia es igual a R en las resistencias. En este caso, el voltaje en todos es 2, vamos a poner ya aquí eso. Menos a más, aquí tengo, bueno, 2 voltios, aquí 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios y 2 voltios. 2 por 120 a igual a menos 2 voltaje por intensidad. Entonces, 120 igual a menos 240, como están en amperios, voltios, vatios. Esto me da menos 240 vatios suministrada. Vamos a ver ahora, las dos resistencias atraviesa, absorben potencia. En la resistencia de 1,30 será voltaje por intensidad. 60 por 2, 120 vatios. Potencia en la de 1,15. Pues lo mismo, voltaje. Bueno, voltaje es 2 siempre y la intensidad es 30. 2 por 30, 60 vatios. Sumamos las dos resistencias, 120 más 60, 180 vatios. Aquí suministradas 240 y hemos absorbido 180. ¿Dónde está el resto? Aquí. Aquí hemos dicho que esto es más y esto es menos. Aquí la corriente entra de más a menos. En lugar de aportar, lo que hace es absorber. Aquí va de menos a más la corriente y aporto energía, mientras aquí suministro es negativo, mientras aquí consumo. Voy de más a menos. Entonces la potencia en la fuente de 30 amperios es positiva porque va de más a menos, absorbe. Entonces esto me queda voltaje por, potencia es voltaje por I. Voltaje sigue siendo 2 por la amperios 30, 60 vatios. 60 vatios más 180 en positivo son las absorbidas, igual a los 240 vatios negativos suministrados. Y con esto hemos resuelto este circuito para calcular las potencias.